Yo sé que muchos amantes de la filosofía conocen ya, lo han escuchado, a Diego Rusarín. Él es un divulgador de cuestiones filosóficas, aunque él mismo dice que no es filósofo. Entonces ahí se rescata un poco el hecho de que puede tender a tener un poco más de valencia respecto a conceptos filosóficos que propiamente lo que se espera del filósofo. Sin embargo, yo quiero señalar un error muy grande que comete Rusarín en sus videos y que a la vez es una limitación importante para contenidos críticos que son muy relevantes en las cuestiones filosóficas y que lo está pasando de largo. Rusarín enaltece mucho lo que está pasando con el Partido Comunista de China, porque se han hecho tantas reformas allá que, digamos, los niveles de riqueza, los niveles de su situación social han mejorado muchísimo en relación a otros países como los de Occidente que todavía están muy estancados. Se puede valorar eso de Rusarín, que muestre cuáles son los avances que ha tenido el Partido Comunista de China o la República Popular de China. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que Rusarín cree que China es ya un país que planifica, es decir, que es propiamente social en su economía. Y hay que decir que no. Esto era algo que ya Marx, el que hace el Capital, el que hace el texto que analiza los fundamentos del capitalismo, desde Marx se permite uno entender por qué no. Porque incluso ya habiendo el Marx fallecido, aún en este caso Rusarín persiste en un error filosófico tan importante. No, en China no se planifica la economía. La economía de China no es propiamente social. Sigue siendo lo principal lo económico, porque ellos se reúnen como partido, toman esas decisiones de respecto de lo económico, cómo invertir lo económico para que no se joda la sociedad. Entonces, en este caso, lo que primero está en juego podría pensarse que es ese diálogo, esa socialización y luego la inversión, pero en este caso lo que está ocurriendo es que si ellos como sociedad china, si ellos como sociedad china capitalista no invierten bien sus recursos para que generen ganancia en sus empresas, se quiebran y toda su grandeza, toda su maravilla china, todos sus dragones, todo su color rojo, perece. Entonces, ese enfoque que tiene Rusarín de simplemente estancarse en la mejora, que sí que son bienvenidas para que, digamos, los trabajadores tengan tengan mejores condiciones en el capitalismo, sin embargo, eso no elimina la explotación, eso no elimina el hecho de que lo económico está siendo lo primario, incluso en China, por más que parezca que están mejor. Repito, si en China ellos no invierten bien la plata de sus recursos, se quiebran como país. Entonces ahí que se está mostrando que primero es lo económico. Por más personas que hayan en la mesa, todos tienen que estar pensando en cómo hacer para que no se quiebre y ya para cómo generar esa ganancia para que se sostengan sus empresas, y ya eso es un problema, porque antes que lo social está por encima del negocio. Hay que hacer que la empresa no se quiebre, y si se mantiene la empresa, pues van a haber trabajos allí que puedan dar esas ganancias y que ellos se puedan mantener, los chinos, en sus casas y demás. Entonces ahí lo que hay que hacer es un análisis entonces de cómo hacer para que una sociedad invierta más bien esa situación y no sea lo económico lo que importe. Esto lo hago como llamado porque
uno se puede cegar, ¿cierto? Creyendo que simplemente esas reformas son lo mejor y entonces ese país va a ser la... No, tiene otra manera, tiene una serie de reformas, pero se meten, se adscriben a la misma lógica del capitalismo. Y en esa medida, como tienen que responder al capital, a dar intereses económicos, si los trabajadores y los dueños de sus empresas o si el Estado no sigue esa lógica de la ganancia, se joden como cualquier país, incluso de Occidente. Entonces hay que saber, no hay que perder de vista ese lado de meter también a la sociedad en el mismo costal, en el mismo saco, si estamos en el capitalismo, y de lo que se trata es cómo salir de ahí, porque en China sigue habiendo desempleo, sigue habiendo desigualdad, personas que tienen más, minorías que tienen más. No, pero es que hay personas que no son tan minorías, sino que hay un poquito más hay algo mucho menos de pobreza. Sigue habiendo pobreza. Entonces ahí las cuestiones de raíz de por qué se dan esas desigualdades no se están, digamos, atendiendo de fondo, sino que se trata es de cómo mantener el sistema económico capitalista, que es lo que están siguiendo China y los demás países. Al quedarse en esa vía, no se va a poder superar el hecho de que lo económico sea lo primero si se sigue en el mismo sistema económico. Entonces hay que sentarse, analizar. Se puede decir, efectivamente, sí, hay mejoras en China y por supuesto que la condición de vida es mucho mejor en China que muchos países occidentales, pero no es la panacea, no es ya la utopía China. Ya su forma, al también tener esos principios capitalistas, supone un grave problema, porque ese sistema está haciendo que prime lo económico, aunque se distribuya mejor en esos términos económicos, pero está primando primero esa cuestión del negocio antes que la vida. Y ya eso, es decir, si una empresa en China dice que para trabajar mejor no necesitamos tantos trabajadores, lo sacamos, que está mostrando eso, que no está importando tanto la vida del trabajador, sino esa cuestión económica. Entonces hay que analizar cómo modificar eso, cómo realmente poner principios sociales en nuestro, en un sistema que propiamente sea social, pero no ir a las carreras, sino entender, bueno, cómo tiene que funcionar este sistema, ¿cierto? ¿Qué conceptos hay en este sistema para que sea sociales? Si hay que hacer inversión, ¿cómo sería el tipo de la inversión? ¿Cómo sería el tipo de trabajo que se tiene que dar? ¿Cierto? Pero que sea un sistema que en sus fundamentos tenga ese carácter social, ¿cierto? Entonces, bueno, este es un llamado para mostrar ese error en el que Rusarin cae y que me parece muy importante porque si uno no lo expone, la gente simplemente puede decir, ah, China ya es la utopía, ah, China ya es lo mejor, es a lo máximo que podemos llegar. No, no es así, en tanto es capitalista, ya tiene un problema en sus fundamentos que para una sociedad propiamente social no le sirven como está, aunque tenga mejoras que sean muy valiosas para muchos trabajadores, sin embargo se estanca en lo fundamental. Y esa es la denuncia que la filosofía propiamente le hace a un divulgador, ¿cierto? Y que tiene que manifestarse para poder hacer un contrapeso crítico e importante y necesario para una conciencia social mucho más acertada para nuestro mundo y para entender mejor las circunstancias en las que estamos.